¿Cuál sobre representación? En 2018 hubo una modificación y si te lees el artículo 54 y lo aplicas de manera literal, bueno, pues no hay ningún problema y no habría sobre representación para Morena, no se aplicaría pues este porcentaje por coalición, sino por partido y estaría aplicándose la ley. Sí, aquí yo creo, Lupita, que es muy importante explicarle a tu auditorio qué es esto de la dichosa sobre representación. Así, para dejarlo en una frase sencillita, en pocas palabras, la gente para las cámaras de diputados y de senadores le dio el 54% a Morena y aliados. Muy bien, eso fue decisión de la gente, nadie lo combate. Ahora, por fórmulas que vienen en la ley, Morena y aliados quieren pasar de ese 54% a un 72% en las cámaras. Sé que es injusto, sé que no corresponde al espíritu de la ley de 1996, que sin embargo se modificó en 2007 2008. y en 2007 y posteriormente en 2014 sin que se hiciera nada. No hay una razón estrictamente legal en lo que están diciendo. Podrá ser injusto, podrá violar el espíritu de la ley, pero pues no es lo que dice la ley. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información. El día de hoy, viernes 19 de julio, vamos con información, pregoneros, porque ya cometió su primer error el candidato número 1 de Marco Cortés para pues ser su sucesor como líder, presidente de Acción Nacional, como líder del PAN. Ahí está Jorge Romero. Estos de los diputados y también legisladores, estos políticos que pues están dentro de este mismo costal del cártel inmobiliario que ahora pretende ser líder de Acción Nacional, vean cómo solito lo se echó de cabeza, solito la regó en esta entrevista, luego de que ha estado en varios medios de comunicación hablando de esta supuesta sobrerepresentación en el Congreso, mis estimados pregoneros. Vean lo que dice Jorge Romero y enseguida vamos a ver esa entrevista que tuvo en televisión con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, mis estimados pregoneros, para El Heraldo. Pero antes vamos a escuchar esto por parte de Jorge Romero. Es falso. A pesar de esto, de obtener un 54%, ahora ellos pretenden tener un 72% en la Cámara de Diputados, gracias a la dichosa sobrerepresentación. Pretenden aumentarse casi un 20% de diputados, de lo que la gente les votó. ¿Tú crees que esto es justo? ¿Que quienes obtienen un 54% de los votos se aumenten a un 72%? No es posible que la figura de la sobrerepresentación se utilice así, cuando la ley además señala que no puede rebasar de un 8%, y ahora pretenden una de casi el 20%. Por supuesto que ante esta pretensión el PAN, y me atrevo a decir que toda la oposición, habremos de acudir ante el Instituto Nacional Electoral, para con todo nuestro respeto, pero con toda claridad, exhortar a su consejo y a su presidenta, la consejera Guadalupe Tadei, a que resuelva la asignación definitiva de legisladores lo más pronto posible. Pero sobre todo, a que abra la discusión pública para saber cómo aplicará su acuerdo de asignación de diputados, donde ellos mismos en resolución de su Consejo General ya previeron que, son palabras de ellos, no se habrá de afectar el principio de representación y pluralidad en la integración de la Cámara, por lo que en la asignación de diputaciones plurinominales se procurará el mayor equilibrio entre el porcentaje de votos y el porcentaje de legisladores. A ver, el INE debe iniciar una discusión pública de cómo habrá de resolver este problema, anticipando qué método va a usar. El INE debe responder cómo va a procurar este equilibrio entre votos y legisladores. Ahora muy desesperados porque el INE le resuelva. Ahora, pues sí, el INE sí se toca, mis estimados peruanos, ya como lo dijo Carlos Alarraqui. Hay que decirle a los del PAN, a los del PRI y a los de MC que salgan a amenazar, advertirle al INE y al Tribunal Electoral sobre este tema y se resuelva la asignación de estas plurinominales, mis estimados pregoneros. Pero bueno, tanto siguen alardeando con este tema Kenia López Rabadán y Jorge Romero, que ahora pues están siendo más visibles, queriendo ser pues el candidato número 1 para ser el líder de Acción Nacional, el líder del PAN, que pues ha dejado muy mal parado el propio Marco Cortés. Vamos a escucharlo porque en esta entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez pues termina aceptando el mismo Jorge Romero que no hay ninguna ilegalidad en esta asignación que presentó tanto
el presidente Andrés Manuel López Obrador como la secretaria de Gobierno Luisa María Alcalde para dar una idea de cómo quedaría el Congreso. Pero bueno, vamos a escucharlo. Así termina aceptando él mismo que no hay ninguna ilegalidad y que esto antes se hacía pues en todos estos periodos anteriores y que ahora está llorando tanto esta oposición. Así se lo dice Lupita Juárez y Sergio Sarmiento. Vamos a escucharlo. ¿Cuál sobre representación? En 2018 hubo una modificación y si te lees el artículo 54 y lo aplicas de manera literal, bueno, pues no hay ningún problema y no habría sobre representación para Morena, no se aplicaría pues este porcentaje por coalición, sino por partido y estaría aplicándose la ley. Sí, aquí yo creo, Lupita, que es muy importante explicarle a tu auditorio qué es esto de la dichosa sobre representación. Así, para dejarlo en una frase sencillita, en pocas palabras, la gente para las cámaras de diputados y de senadores le dio el 54% a Morena y aliados. Muy bien, eso fue decisión de la gente, nadie lo combate. Ahora, por fórmulas que vienen en la ley, Morena y aliados quieren pasar de ese 54% a un 72% en las cámaras. Y ellos alegan que es por fórmulas de asignación legal, eso es lo que ayer alegaba la secretaria. Ahorita doy mi comentario, pero solo quiero enfatizarle a tu auditorio qué opinan. ¿Qué opinan de que se les haya dado el 54% y ahora ellos quieran tener el 72%? Y mucha gente podría decir, a ver, pues igual el 54 ya es mayoría. ¿De qué se quejan? O sea, ¿qué alegan? Bueno, sí, lo que alegamos es que hay dos tipos de mayorías en la Cámara. Una que es la mitad más uno, que se las dio la gente, nadie lo discute, y otra que se llama calificada, Lupita, que es de 2/3 partes. Nada más que 2/3 partes de 100 es un 66%, y ese no se los dio la gente. Y para tu auditorio, ¿cuál es la hipertrascendencia de esto? Que para reformar la Constitución, la que nos da base como país, Lupita, es precisamente es mediante una mayoría calificada. O sea, esto significa que si logran esta sobrerepresentación, prácticamente ellos solitos, con una sola visión de país, con un 54 que les dio la gente y 46 a todos los que no pensamos como ellos, podrán modificar la Constitución sin siquiera voltearnos a ver. Eso que ellos tanto combatían, ahora es lo que ellos hacen reloaded, por así decir. Y yo sé, querida Lupita, y concluyo, y Sergio, y para todo su auditorio, que ellos alegan que es mediante una fórmula legal y que cómo nos quejamos si nosotros las aplicamos igual en el pasado. Bueno, sí, lo que no dicen es que nosotros desde el 2018 estamos pidiendo y formalizando que no exista la sobrerepresentación. No es una queja que llevemos a partir del 2 de junio, Lupita, es algo que llevamos desde hace 6 años, incluso desde antes de que ganara el actual presidente, diciendo que es una fórmula injusta, debiera ser ilegal porque es injusta, y si no, que tu gente lo opine. Lo que la gente votó es lo que debe de tener una fuerza en un Congreso, no lo que por fórmulas mágicas, por más legales que sean, después se autoatribuyan. Querida Lupita. Jorge, el artículo 54 de la Constitución dice que la sobrerepresentación se aplica para partidos nada más. Lo que hacen ellos es, pues están sumando la sobrerepresentación de Morena, la del PT y la del Partido Verde. Sé que es injusto, sé que no corresponde al espíritu de la ley de 1996, que sin embargo se modificó en 2007 2008. y en 2007 y posteriormente en 2014 sin que se hiciera nada. No hay una razón estrictamente legal en lo que están diciendo. Podrá ser injusto, podrá violar el espíritu de la ley, pero pues no es lo que dice la ley. Sí, lo acabo de decir. Y también que es una ley que desde hace casi 10 años nosotros estamos, 6 años, combatiendo precisamente por estas injusticias que hoy puede cometer Morena, Sergio, y el día de mañana quien tú quieras, tú vas a ver. Es que nosotros creemos que en este país los congresos debieran de tener una representación pura. Eso no es la ley. O sea, aclaro. Lo que estoy diciendo es que creemos que a nuestro juicio los congresos debieran de tener una representación pura. Es decir, si la gente votó en un 40% por Morena, Morena debe de tener un 40% en la Cámara. O sea, si por el PAN votó un 20%, el PAN debe de tener un 20% en la Cámara. A ver, la razón original, Sergio, por la cual existe la sobrerepresentación hace mucho tiempo, es porque no podía haber, ¿cómo te explico? No podía haber legisladores decimales. Es decir,
Si tú sacabas un 48.5%, pues tenías que darle o 49 diputados o 47 diputados. Ese fue el origen de una sobre o subrepresentación. Pero después se fue derivando en los abusos a los que hoy llegamos. Y nosotros, insisto, para empezar, esto debí de haberlo dicho desde un principio. Para empezar, ellos aspiran a esta sobrerepresentación para tener mayoría calificada, que por cierto no tienen. Estarán cerquísima, pero en el Senado no la tienen. Les faltan y les van a seguir faltando 3 senadores. Así es que ahora ya han comprado legisladores en el pasado. Comprar 2 más en el Senado no parece muy difícil. Fíjate, lo que implica el comentario, mi querido Sergio, con toda su rudeza, ¿no? Con toda su crudeza. O sea, sí, ¿a qué están dispuestos como gobierno a llegar? A lo que no gané por una elección, ahora lo logro por las buenas o por las malas, o por las supermalas. Pero nosotros confiamos en que las mujeres y los hombres que saben que llegaron al Senado, porque saben que llegaron con el mandato de no coincidir en todo, mucho menos con las barbaridades de este gobierno y de esta 4T, si llegaran a cambiar su voto, Sergio, Lupita, si llegaran a cambiar su voto, no estarían traicionando a ningún partido. Ojo, estarían traicionando a las miles de personas que votaron por ellos para un mandato distinto a aprobar esta. Oye, Jorge, ayer me llamaba la atención. En el honor de cada quien. Me llamaba la atención un comentario que hacía Kenia López sobre Rabadán, sobre el asunto de la sobrerepresentación y de la designación de los pluris, de la distribución de los pluris, porque ella decía, a ver, ahora resulta que por el PAN votaron más, tuvimos más votos, pero les van a asignar más legisladores al verde. Es que mira, es que estos son los absurdos. A ver, yo le quiero explicar a tu auditorio, querida Lupita y Sergio, lo siguiente. En la ley, porque viene en la ley, es que sí viene en la ley. También han habido leyes que permiten matar a alguien por su religión. Eso es la ley. A ver, lo que nosotros queremos decir es, en la ley dice que puede haber hasta un máximo de 8% de sobrerepresentación de un partido. ¿Por qué? Vayamos a saber, ¿no? Lo que en el siglo XX decidían, pues. A ver, entonces, en esta ocasión hay, por así decirlo, dos visiones distintas en el Congreso. La oficialista, Morena, PT Verde, y la oposición, PAN, PRI, lo que hay de PRD, que sí estará, y Movimiento Ciudadano. Hay 2 bloques, por así decir. ¿Con qué lógica usas cuando quedó 54% el primer bloque oficialista y 46%, que toda la sobrerepresentación, es decir, aumentar, se les vaya a los que ganaron, y toda la subrepresentación se le vaya a los que perdieron? O sea, es que ¿con qué lógica? La lógica de la sobre y de la subrepresentación era exactamente la contraria. Era para equilibrar las fuerzas, porque aunque tú ganaste un distrito, si lo ganaste por un voto, pues lo ganaste, pero lo ganaste por un voto, se quedaron 49-51, y ese 49% de gente piensa distinto a ti. No te mereces la hiperrepresentación de ese distrito, por eso existe la representación proporcional, porque puedes ganar pero con un 51%, pues tienes un país dividido ideológica y políticamente. Entonces es absurdo. Ahora, a los que ganaron los hacen ganar más, y a los que no ganaron los hacen perder más. Pues bueno, a ver, mira, nosotros exhortamos a la autoridad, que es la que finalmente va a resolver esto, que es el Instituto Nacional Electoral, a que nos aclare. De verdad, con todo respeto, pero sí pedimos con mucha claridad que nos aclare qué método va a usar. Porque, por cierto, estos números alegres, Sergio, Lupita, los ha dicho la hoy secretaria de Gobernación, no los ha dicho el INE. Pues la Secretaría de Gobernación, lo digo con todo mi respeto, podrá decir misa, podrá decir lo que quiera, pero el resultado final, el dictamen legal, lo habrá de dar el INE. Y al INE y a su presidenta sí los exhortamos a que nos expliquen qué criterios van a usar y que lo resuelvan ya. Querida Lupita. Muy bien. Pues qué tanto está llorando Jorge Romero en estas entrevistas. Ya asistió a Milenio, a Televisa, a todos lados, mis estimados amigas y amigos peroneros, que esperan a que el INE sea el que defina esta asignación de estas curules, de estos plurinominales, y que se callen la boca con esta supuesta sobrerepresentación y de que les van a quitar a ellos y que no sé qué tanto más. Todo esto que ellos mismos reformaron, que ellos mismos aprobaron, y como ahora ya no les beneficia, pues ahí está en la Constitución, ya no les beneficia, y ahora sí salen a patalear, a dar sus patadas, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Pero bueno, quedó exhibido. Primer error que comete por querer entrarle a lo que sea a todo Jorge Romero,
Así quedó totalmente en ridículo en esta entrevista con Lupita Juárez y Sergio Sarmiento, mis estimados peruanos. Hasta Sergio Sarmiento se lo dice en su cara. No hay ninguna ilegalidad en todo esto. Vamos a ver, esperar lo que define el INE y posteriormente el Tribunal Electoral. Pero tienen miedo, tienen tantísimo miedo, mis estimados peroneros, de quedarse sin esta representación, o bueno, sin quedarse en sus curules, porque no les importa al pueblo, no les importa a quienes ellos pues piensan representar, no, en lo absoluto. Para nada, simple y sencillamente quieren esos lugares, esos escaños, mis estimados amigas y amigos pregoneros, para que no sean ya pues una oposición aún más pequeñita y que ni siquiera los voltean a ver Morena y sus aliados, porque no los van a necesitar en absolutamente nada. Nos vemos hasta la próxima, pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan la información.